Nati, hubo finalmente entonces asamblea transfeminista el sábado pasado en la Casa de la Mujer. ¿Dije todo bien? Perfecto. Así fue, más de 150 mujeres y diversidades que nos convocamos allí en la Casa de la Mujer, donde se hizo esta asamblea de emergencia. Una asamblea de emergencia porque la colectiva transfeminista tiene asamblea todos los meses, el último sábado de cada mes. Okay. O sea, hoy, ahora ya empezó, porque es a las 14, hay otra. Esta es la ordinaria, digamos. Claro, exactamente, es la asamblea ordinaria donde se tratan diferentes temas. Por ejemplo, hoy se iba a seguir profundizando en esta asamblea de emergencia que hubo y también en lo que tiene que ver con el encuentro provincial de mujeres y diversidades que se va a realizar el próximo 30 de septiembre, ¿no? Sí. Que también es muy importante, que se viene realizando hace ya varios años en nuestra provincia, que va cambiando la sede de manera anual. O sea, y este año le toca a Ushuaia ser sede, ¿no? Nos vamos a convocar aquí en nuestra ciudad. Bueno, se emitió, por supuesto, un documento final con esta declaración de alerta. Esto tiene que ver con la realidad que evaluamos y que vemos a partir de el resultado de las últimas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde dos de los candidatos que sacaron un gran caudal de votos, de hecho uno de ellos que resultó ganador, afirman que van a avanzar sobre los derechos que las mujeres y diversidades hemos conquistado a lo largo de estos últimos años. Entonces, en defensa de esos derechos que hemos conquistado, nos convocamos y planteamos diferentes acciones que se van a ir desarrollando, ¿no? Pero lo que se hizo fundamentalmente es eso, un análisis de situación de cómo podrían impactar estas políticas que ya se están proponiendo en las mujeres y diversidades. Porque se habla y se critica muy fuertemente el trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, pero lo cierto es que las mujeres en estos últimos 4 años hemos conquistado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que avanza sobre las libertades de elegir. Ahí el planteo bien concreto es el de Milei. Dijo, con el quilombo que nos trajo en su momento internamente, yo no voy a volver a abrir un frente así. No. O sea, no opinó si le parecía bien o mal. Dijo, en términos prácticos, no se va a meter su ahí. Quilombo no me voy a meter. No, habló de cerrar el ministerio. Sí, o de bajarle el rango, porque por ahí probablemente lo que haga es bajarle el rango, como ha sucedido en la gestión de Macri. Tal cual. Y Milei lo planteó en términos de hacer una suerte de consulta popular para algo que en realidad tenía una tipificación penal. Muchos juristas plantean que no se puede. Que no se puede, exactamente. Claro. Pero bueno, son discursos que avanzan, ¿no? Entonces, y en función de discursos que avanzan, nosotros proponemos discursos que defiendan. Claro. No, y tiene que ver con esto, con defender los derechos que hemos conquistado y que nos han costado un montón de tiempo, el acceso de las mujeres a los diferentes lugares de decisión para justamente defender esos derechos. O sea, que hay un ministerio, si bien seguimos teniendo un femicidio cada 38 horas aproximadamente, depende de la fuente que vos vas consultando, lo cierto es que hoy tenés un espacio en donde se piensan políticas públicas que sean transversales a toda la gestión. Y si no es allí, ¿en dónde se van a pensar estas políticas para que en serio podamos vivir en una sociedad que sea más igualitaria, que sea más equitativa? No podemos desconocer que las mujeres no vivimos en igualdad de oportunidades y de derechos que los varones, porque no funciona de esta manera. Y si no tenemos a mujeres pensando en estas políticas, diseñando estas políticas que en serio nos equiparen, ¿dónde se va a hacer? ¿Cuántos años más van a faltar en serio para que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria? Porque esa es la realidad que tenemos. Claro. Se habla puntualmente en contra de la ley de educación sexual integral. Ahí apuntaron, sobre todo la candidata famosa vicepresidenta de Milei. Apuntó. Jodida. La Villarruel. Tiene. Es re bravo. Apuntó ahí puntualmente y cómo reaccionamos nosotros como provincia, siendo Tierra del Fuego, una de las provincias que tiene la tasa más alta de delitos contra la integridad sexual contra las infancias. Claro. O sea, ¿cómo no vamos a reaccionar ante esto? ¿Cómo no vamos a seguir dándole las herramientas a las infancias para que puedan vivir en
en una sociedad libre de violencia y que para que cuando crezcan no se conviertan ni en víctimas ni en victimarios. Sí, sí. Hubo, Nati, yo te voy preguntando, ¿hubo en el encuentro que hicieron algún análisis, por ejemplo, de por qué viste que en términos económicos se intenta analizar, un poco lo hizo Rapetti, es por qué Milei sacó lo que sacó cuando se analiza desde el punto de vista económico o de realidades materiales de la gente. Entonces, bueno, hay gente que está fuera del sistema, que está recansada, que no tiene derecho laboral, que no sé qué, vota un cambio, el que sea, Sí. ¿no? Para resumirlo muy resumido. ¿Pudieron conversar ustedes respecto de por qué puede ser que un discurso tan en contra de estos avances que hubo en los últimos años en materia social, y particularmente para las mujeres y para las disidencias, también tuvo un efecto en el electorado? Por ahí tiene que ver exactamente con lo mismo. A veces las violencias están tan naturalizadas que no se entienden como violencias, ¿no? Esto es lo que nos pasa muchas veces. No entendemos que fuimos víctimas de una situación porque no consideramos que eso sea una violencia, porque está tan naturalizada y tan arraigada que no nos podemos dar cuenta. Sí. Bueno, en esto pasa lo mismo. O sea, por ahí no tenemos el dato de que cuando se implementen estas políticas que van en detrimento de la economía de todos, las más afectadas vamos a ser las mujeres. ¿Sí? Cuando se habla de los vouchers para educación, ¿quiénes son las que encargadas en la casa de llevar a los chicos a la escuela, de encargarse de todo lo que tenga? Siempre son las mujeres, o mayoritariamente son las mujeres. Bueno, de hecho entonces, son todas cuestiones que van en detrimento de las mujeres. A mí me parece un poco, no sé si recuerdan esa campaña de venían por tal persona, pero yo no era lo que era esa persona, entonces a mí no me afectaba. No recuerdo la campaña, pero me acuerdo más o menos que apuntaba a eso. Creo que no es un poema, pero o sea, está basado en un escrito. Está bien. Fue una campaña publicitaria de... Sí, la usaron también, claro. Me acuerdo de esa publicidad y me parece que es mucho de eso. Vienen por los derechos... pero por allá, y a mí no me toca, y vienen por los derechos de aquel, pero a mí tampoco me representa. Entonces, me parece que hay mucho de eso a la hora también de votar a Milei. Puede ser, también yo creo que hay un componente. En Tierra del Fuego, el otro día yo hablé en Masters, hablamos con Fernando Chiesa, que lo habíamos tenido también acá antes de la elección, y el 70% de los votantes de Milei en Tierra del Fuego son hombres. Con lo cual, yo creo que también hay otro componente, que es que hay una posición, por lo menos de una parte, yo no creo que todo el electorado de Milei sea lo que se resume como antiderecho. Hay gente que vota porque vota. Y porque considera que otros problemas son más importantes. Considera que son más importantes. Es que por ahí esas soluciones sobre todo afectan más a las mujeres. O lo que pasa también, que yo creo que sucede y que hay que replanteárselo para ver cómo sobre todo la estrategia discursiva que llevas adelante y de política pública, hay un porcentaje de gente que me parece a mí que ve que sus condiciones materiales se jodieron en los últimos 3, 4, 5 años. Que el delito le sigue rompiendo las bolas, que es porque todo el mundo habla, pero Argentina tiene una tasa de homicidios muy baja en comparación con prácticamente todo el mundo. Bueno, buenísimo. Ahora, capaz que me roban el celular una vez por año. Entonces no me mataron, pero me chorean el celular una vez por año. Cosas por el estilo. Y lo único que yo veo, porque hay un bombardeo también de algunos medios de comunicación y de algunos sectores políticos en, mirá, a vos no te dan todo esto, pero está pasando esto otro también. Lo único que veo son derechos que en realidad los empiezo a ver como no como derechos, sino como privilegios. Entonces, lo que a mí me parece interesante, que escuché en un podcast de María Moyano, que lo que planteaba es lo que un sector plantea como derechos, otro sector lo ve como privilegios. ¿Sí? Entonces, hay una imposibilidad de conectar ahí, porque cada vez que vos decís derecho, va a haber alguien que va a estar diciendo, no, eso es un privilegio. Entonces, yo entiendo que eso tiene que generar de alguna manera en el campo popular, en las fuerzas progresistas, en llamarlo como quieras, algún replanteo de la estrategia. No para no seguir avanzando, sino para en todo caso mostrarlo de otra manera, reflejarlo de otra forma. Y también fundamentalmente, claro, es como necesitamos que la economía mejore, que haya mejores condiciones laborales, qué sé seguramente. Si no, nada va a alcanzar. Además porque de vuelta, las mayores impactadas
por el desempleo, por la precarización laboral, por la falta de acceso a la salud, por la falta de acceso a la educación, somos las mujeres. Claro. Y no es que me parece, o sea, no son datos. Son datos, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es solamente proteger lo conquistado, sino lo que nos falta avanzar para igualar esas condiciones, ¿no? Claro. Porque esta situación de que si bien vos buscás las estadísticas y el índice de empleo es altísimo, pero no te alcanza con uno solo, porque igualmente estás bajo la línea de la pobreza, bueno, si miramos las estadísticas, vemos que las mayores impactadas son las mujeres igualmente. Entonces se necesitan, no es solamente un ministerio de las mujeres para pensar en acciones que tienen que ver con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, a los elementos de gestión menstrual. Es cómo afecta eso en realidad a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sí, sí. A las niñas que dejan de ir, a las adolescentes que dejan de ir a la escuela porque no tienen los elementos de gestión menstrual a la mano, ¿no? Entonces tiene que ver todo con todo y no hay que dejar de verlo, ¿no? Porque ahí es cuando... Claro. Cuando le pifiamos. Sí, es la primera vez que yo participo de una asamblea, me pareció muy interesante, me pareció gran convocatoria, hubo muchas, pero muchas mujeres en la Casa de la Mujer. Uh-huh. Me pareció muy interesante que sea en la Casa de la Mujer también Fernanda Cristina de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Sí, no sé qué dijiste. Sí, Inventaste un nombre. Es reciente el uso y tiene que ver con eso, con la apropiación de un espacio que es de las mujeres. Está ¿no? bien, claro. Me gustó mucho la diversidad que había, porque muchas se presentaron y hablaron. Fue una especie de catarsis para muchas de ellas, creo. También me pareció interesante que exista ese lugar para que las chicas puedan hacer la catarsis que necesitaban. Pero bueno, se esperan, me parece, más reuniones de ese tipo. Me parece que con una reunión por ahí no alcanza. Claro, bueno, pero por lo que decía Nati, las hacen mensualmente también. Esa era la de emergencia. Claro. Algo está pasando. ¿Definieron pasos a seguir o los pasos a seguir? Porque entiendo que también tiene que ver con, bueno, no quedarse pasivamente esperando que suceda algo, sino que o esos pasos a seguir se van a ir definiendo ahora en estos encuentros que son Vamos a seguir los definiendo ordinarios. los pasos a seguir, va a haber diferentes intervenciones, vamos a ponerle también mucho foco al encuentro provincial de mujeres que se da justamente antes del encuentro nacional de mujeres que es ya en octubre. La provincia siempre es previo, en septiembre, para también sacar un documento que este tema atraviese a todas las comisiones. Los encuentros de mujeres tienen una lógica de taller, pero el taller no es que una persona da una clase o un taller al respecto de una temática, sino que tiene esta misma dinámica de las asambleas, en que siguiendo el temario del taller, las diferentes participantes van exponiendo su situación al respecto, entonces se van construyendo colectivamente soluciones y puntos de encuentro. La idea es replicar esa temática a lo largo de de todos los talleres, de todo el encuentro provincial de mujeres, para también tener un documento al respecto de este tema y por supuesto seguir organizándonos en los diferentes espacios que ocupamos, porque hubo mujeres que forman parte de los centros de estudiantes de nivel secundario, de nivel universitario, hubo del sector docente, del sector de la construcción, emprendedoras de los barrios populares, mujeres de la política estuvieron presentes también, diferentes organizaciones también políticas, partidarias. Periodistas, por supuesto, también estuvimos presentes. Claro, nómbrense, porque si no se pero no era por nosotras dos, sino que había otras periodistas quedamos siempre al final del tal. Bueno, pero había otras periodistas presentes entonces. La idea es esa, que cada una desde su lugar ir tejiendo también estas redes de discusión, ¿no? Para poner estos discursos en discusión. Sí. A ver qué es lo que se está diciendo y qué es lo que implica lo que se está diciendo. Y también el cómo me parece importante. El cómo decirlo me parece fundamental. Tengo una pregunta más, a ver si las puedo pinchar un poco. Es más fácil. Es más fácil. Yo leí el documento que sacaron después. ¿Es más fácil ponerse de acuerdo en quién no que en quién sí? Es decir, salieron a plantear que había propuestas antiderechos, en contra de los avances, pero no salieron a plantear, hay un candidato que no está en contra nuestro. Porque hay un candidato que no está en contra de ustedes. Hay mujeres de diferentes extracciones políticas. Por eso, es más fácil ponerse de acuerdo. Siempre. Pero perdón. Yo creo que sí. No hace falta dar nombre y apellido ni nada, pero hay mujeres de extracciones
liberales, no te digo de Milei, pero Juntos por el Cambio tiene radicalismo adentro, la coalición cívica, qué sé yo. No participar. Muchas. Okay. Que yo identifique, no las vi participar. No, había representantes del espacio juvenil de Forja, creo. Bueno, digo, ella sería kirchnerismo. Digamos. No, está bien, pero pensándolo en no, y de la izquierda también había. Claro, en la parte política había gente de la izquierda también. Estoy pensando de qué referentes políticos había. Claro, porque yo... había... No me acuerdo si los nombran literalmente o no en el comunicado, pero mi cerebro me sonó Milei y Bullrich, es decir... Sí, los nombra. Los nombra. Entonces, los nombra. Todas las mujeres que estuvieron ahí, las disidencias que estuvieron ahí, están de acuerdo en que Bullrich y Milei no son una buena opción para los derechos de las mujeres, en términos generales. Sí, está planteado que no. O sea, ahora, hablan de un achicamiento del Estado, y el achicamiento del Estado va en detrimento de las mujeres de diversidades. Bueno, ahora, fuera de eso, después te quedan 3 opciones: Massa, Schiaretti y Bregman. Ahí no se los nombra. No se pueden poner de acuerdo en, estaría hubo un planteo, para salvaguardar. No, capaz que no lo hubo. Claro, por eso me parece que no existió por ahí el planteo de consensuar un candidato para brindar el apoyo. Por eso, es más bien, acá no. Sí, acá no. Igual siempre se piensa en el escenario, o sea, por cómo fueron los discursos se habló de un escenario de tercios, ¿no? Claro. Sí. Sin duda. Entendiendo los tercios, te queda uno solo que no está dentro de los nombrados. Claro, pero hay que interpretar de Obvio, interprete. ¿Por qué es tan difícil votar al peronismo? Decir, el candidato que tenemos que acompañar es el peronista. Bueno, hay otros candidatos del peronismo, si lo pones así también. No, pero es Schiaretti. Que se baje Schiaretti, entonces. Claro, bajate. Además, necesitamos que se baje. Bueno, pero no lo discute él. Necesitamos que se baje. No lo discute él porque lo vamos a discutir nosotras. Bueno, vamos a ser muy claras, vamos a dejar en concreto lo que se reclamó dentro de este documento. Sí, ¿no? sí, dale. Educación sexual integral obligatoria en todas las escuelas, universidad pública y gratuita para progresar, hospitales públicos y gratuitos donde podamos atendernos, un Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades ejecutando políticas públicas de acompañamiento y de erradicación de todo tipo de violencia por motivos de género, ¿sí? Necesitamos un Estado presente. Esta es la conclusión de esta asamblea, que es con más Estado y no con menos Estado.